continuación. 4 en Canal 4. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como todos los jueves acá en nuestro programa Aquí y Ahora Salud, hoy vamos a tratar de abordar varios temas que tienen que ver con la salud, la educación, la justicia social. Así que para ello hemos invitado a un amigo y un pensador. Bueno, sí, tanto. Está con nosotros el licenciado Rolo Yaza. Gracias, Rolo, por estar acá. Por favor, gracias a vos. Y te voy a poner un par de aprietos con las preguntas que tengo preparadas. Bueno, yo voy a empezar diciendo, por ejemplo, que en el mundo 25 millones de personas son ciegas porque son pobres. Según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor en el mundo de 45 millones de ciegos, de los cuales 25 millones son ciegos por problemas de cataratas. Todos ustedes saben que las cataratas se operan y el paciente recupera la visión. Entonces, son ciegos porque no se pueden operar de cataratas. Y no se pueden operar de cataratas porque no tienen acceso a una simple operación. Entonces, 25 personas del mundo son ciegas, 25 millones de personas, porque son pobres. En el 2013, un economista del cual algunos premios Nobel de Economía dijeron que era el primer pensador del siglo XXI, que se llama Tomás Piketty, publicó un libro de 800 páginas, que probablemente yo sea incapaz de leerlo, pero de lo poco que sé del libro es que postula una tesis que dice que la tasa de retorno del capital supera a la tasa de crecimiento del ingreso. ¿Qué significa esto? Que el modelo económico del capitalismo acumula riquezas. En el ingreso de un país el capital aumenta más que la tasa de crecimiento del país. Esto acumula riqueza. O sea, la incidencia del capital en el producto es cada vez mayor. O sea, hay cada vez más ricos y cada vez más pobres. Eso se entiende, ¿no? La tesis esta es de un trabajo de 2 siglos de Piketty. O sea, él dice que la tesis fundamental de su estudio de 2 siglos es que el capitalismo lo que ha hecho es generar más ricos y generar más pobres y aumentar la brecha. Hay muchas medidas que se pueden tomar para evitar esto en economía y yo no soy quien para hablar de eso, pero por ejemplo puedo dar un ejemplo. Cuando un presidente de un país se propuso, por ejemplo, para tratar de disminuir las desigualdades en el ingreso, aumentar los impuestos a la herencia y a la renta inmobiliaria, como por ejemplo el presidente de Ecuador, estas 2 medidas involucraron al 2% solamente de la población que se le disminuían sus ingresos. Sin embargo, duraron poco, tuvo que retroceder, dar marcha atrás y sacar la ley. Por la gran influencia de los medios y de los lobbies económicos. ¿Qué pasa en la Argentina? Como ustedes saben, en salud o en el gasto social, los recursos son, como en todo, limitados. En una casa hay un ingreso y de ese ingreso quienes manejan la economía de la familia, generalmente la que más maneja la economía de la familia es la mujer porque es la que más sabe dónde va el gasto y lo más importante que gastar. Cuando hay 10 pesos para gastar y verá en qué se gasta. En salud, en los grandes países y en el gasto social es lo mismo. Un gran componente del gasto social, o mejor dicho, el gasto social es el gran componente del gasto público de un país, y en eso tiene mucho que ver, por ejemplo, las jubilaciones.
Cuando no alcance el dinero, hay que buscar alguna solución. ¿Qué se puede hacer cuando no alcance el dinero? Y redistribuir el gasto. Antes gastábamos más en esto, lo ponemos acá, sacamos acá y la ponemos acá. Aumentamos el ingreso de alguna manera o redistribuimos el ingreso. Digamos, sacamos de un lado porque le tenemos que poner a otro. ¿Estamos? ¿Qué pasó recientemente? Había que cubrir un brache de 100.000 millones de pesos. Y hubo de dónde sacar plata. Hubo una ley que se aprobó para sacar plata de los jubilados. En las primeras medidas del gobierno actual se resolvió también eliminar, entre muchas otras retenciones, 5% de impuestos a la soja y a otros cereales más, pero a la soja. Según cifras de Fundación Mediterránea publicada en Infobae, eso le costó de los ingresos al país 3.685 millones de dólares, que a cifras actualizadas son 66.000 millones de pesos. O sea, ahora con los jubilados ahorramos 100.000, pero al agro le devolvimos 66.000 millones de pesos. Y está anunciado que para enero, desde enero del año próximo, las retenciones a la soja van a bajar 0.5 por mes. En 10 meses son 5%, el mismo 5% de antes. O sea que de la soja vamos a dejar de traer para el Estado 66.000 millones de dólares. Digamos, los países y los gobiernos eligen de dónde sacar y a quién devolver. Volviendo a Piketty. Piketty dice que la economía capitalista no ha hecho más que concentrar la riqueza. Más ricos, más pobres. Piensen ustedes qué significa sacar retenciones, sacarle dinero a los jubilados. Es más o menos lo mismo, me parece a mí. La paradoja es que cuando se hacen encuestas de opinión en la Argentina, y por ejemplo, leí en algún diario que le preguntaban a los argentinos si ellos, por ejemplo, le hacían una pregunta, si bueno, la economía de mercado genera, concentra la riqueza y hay más pobres y menos ricos. ¿Usted cree que este sistema de desigualdades pasa en nuestro país? Dicen que sí y que no lo quisieran. O sea, es como que la sociedad argentina, pensando culturalmente, la Argentina es la población es aspira a tener igualdad, ¿no? Aspira a tener igualdad. Y algunos pensadores, filósofos del poder, dicen que justamente lo que hay que cambiar en la Argentina es que hacer un cambio cultural. Margaret Thatcher dijo, no existen sociedades, existen individuos. Y probablemente lo que necesitamos sean individuos que piensen únicamente en ellos y no en el conjunto de la población. También los pensadores o los filósofos del poder hablan de la igualdad de oportunidades como mecanismo de acercar a los más ricos y a los menos pobres. Yo pienso mucho si esto es así, y como soy corto de pensamiento, lo he invitado a Rolo para que me ayude a pensar. Entonces, después de esta introducción, yo empezaría por preguntarte a Rolo, o te pediría que nos expliques un poco qué significa la igualdad de oportunidades. Mientras hablabas, Rigo, pensaba si tiene por ahí sentido definir qué es la igualdad de oportunidades. Creo que ya las palabras hablan por sí solo. Creo que sería interesante pensar si la igualdad de oportunidades no es una excusa que tienen ciertos sectores para justificar esta mismísima desigualdad, o los sectores que hablan de la igualdad de oportunidades en muchos casos son los que propician las desigualdades. Entonces, hablar de igualdad de oportunidades es ni más ni menos que igualarnos en un concepto que es para nada igualitario. Si yo pienso hoy en día un
un niño, supongamos un niño, bueno, yo vengo del ámbito de la educación, siempre los ejemplos los pongo desde ahí, ¿no? Si pienso un niño que nace en un sector en donde tiene libros, en donde sus padres han podido acceder a cierto nivel cultural o a cierto nivel educativo, en donde tienen internet en su casa, en donde sus padres pueden viajar y conocer ciertos lugares, o un niño en donde sus padres o su madre o su padre trabajan en un sector informal, en donde no han accedido ni más ni menos que al nivel primario, no han logrado el nivel secundario, en donde a lo mejor saben leer y escribir como pueden, o como el celular les ha enseñado en muchos casos que veo actualmente, y ahí las oportunidades claramente no van a ser igualitarias. Cuando el pibe que tiene una familia en donde sus padres lo han socializado en un ámbito donde hay libros, en donde hay una cultura de viajar, de leer ciertos libros, no es lo mismo aquel chico que no lo ha tenido. Entonces, ahí claramente la igualdad de oportunidades es un ideal, es una excusa. Claramente no hay igualdad de oportunidades. Y además estoy pensando si la igualdad de oportunidades no tiene que ver con un concepto de biología, en donde sobrevive el más apto, en donde es una cuestión de individual. Yo he nacido con ciertas características, entonces tengo la posibilidad de seguir creciendo. Y claramente nosotros somos un ser social. Nosotros dependemos del ámbito de socialización. Y no va a ser la misma igualdad de oportunidades. Voy a un caso extremo. Supongamos una persona travesti. ¿Quiénes de ustedes, o pregunto a la audiencia, quién daría un trabajo a una persona travesti? Yo, por supuesto que sí. Pero ¿quién le daría para cuidar a sus hijos una persona travesti? ¿Esa persona tiene igualdad de oportunidades? Claramente no. Claramente no. Entonces, creo que es necesario ponernos a pensar en este concepto para, sobre todo, evitar ciertas desigualdades, que no, las desigualdades no son solamente económicas, sino también son sociales, que por ahí es lo más complejo. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, estoy pensando que uno se autorreferencia y mi oportunidades o mi línea de largada, la mía, la de Río Bocanera, con una o dos o tres generaciones de bienestar en mi familia, si me pusieron en el mismo lugar que a todos en esta sociedad, ¿no? ¿Vos pensás que te pusieron todo en el mismo lugar o no? Obviamente que no. Y ese parece que ese fue lo que es difícil de entender, ¿no? Porque vos cuando tirás el término igualdad de oportunidades a la gente, dice, bárbaro, de esto se trata. Pero ahora pienso, por ejemplo, el Estado. El Estado tiene una herramienta que es la educación, para generar igualdad de oportunidades. Ahora pregunto, ¿es lo mismo aquel pibe que va a una escuela, a otra escuela o a otra escuela? En la década de los 90, una de las consecuencias que ha tenido la Ley Federal de Educación es la fragmentación del sistema educativo. ¿Qué significa esto? Que hay una escuela, otra escuela, otra escuela. Diferentes sistemas educativos. No es lo mismo un pibe que va al Bailón Sosa, y con mucho orgullo lo digo porque trabajo ahí, que un pibe que va a una escuela privada. Claramente no es igual. Y yo trabajo dentro de una escuela. Perdón, voy a pedir que me aclares. No es igual la situación de largada. No es igual la situación de largada. Además, porque por muchas condiciones. No, está bien, pero pareciera que uno está diciendo es mejor una que la no, otra. No es mejor una que la otra. De hecho, el pibe que ha obtenido el mejor promedio ha salido del Bailón este año en la UTN y ha tenido reconocimientos nacionales. Entonces no es mejor una que la otra. Pero sí hay escuelas que van a reproducir cierto sector social, y otras escuelas van a reproducir cierto sector social. Juan Carlos Tedesco plantea, que fue un ministro de Educación, plantea que justamente es ahí donde hay que romper, porque los pibes o las pibas que van a una escuela pobre seguramente van a tener un trabajo pobre y seguramente van a enviar a sus hijos a una escuela pobre. Entonces el círculo de pobreza nunca se rompe. Lo que él planteaba era justamente tratar de intervenir ahí en educación, en ciertos, no solamente en educación, en políticas públicas, para poder lograr al menos romper con estos círculos de pobreza. Porque bueno, las políticas deben ir de la mano, no es solamente la educación, sino la salud y otras, una serie de políticas
que implican claramente la intervención de un Estado. Recién ponías el ejemplo de lo que ha pasado con las jubilaciones y bueno, lo que más asusta es la ausencia o la retirada del Estado nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, si no hay un Estado presente que pueda, mediante políticas públicas, intervenir para lograr cierta distribución de la riqueza o cierta distribución de los accesos a ciertos sectores que van a permitir un cierto grado de igualdad, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, claro ejemplo que pusiste al principio, si no tenemos un Estado, la brecha va a ser cada vez más profunda, más desigual. Sí, el problema que me parece pensar en eso, porque te quería preguntar, la pregunta me caía casi de madura, por lo que decías, si vos pensás que la escuela es entonces o no una generadora de oportunidades. Pero te dejo la pregunta ahí, volviendo al Estado que decías vos, a ver, la lucha sindical obrera ha tratado siempre de redistribuir y de lograr beneficios sociales a cambio de la renta que el capital se lleva de su fuerza de trabajo. Sí. Y uno se pregunta, ¿no? Digamos, ¿la devolución es un acto de caridad de la sociedad? ¿Qué piensa de eso? ¿Que es un acto de caridad? ¿Que es un acto de qué bueno que somos? ¿O es un acto de estricta justicia? No sé, para Yo tengo mí... la sensación de que la sociedad, sobre todo la sociedad de cierto poder económico, piensa que es un acto de caridad y lo tenemos que hacer porque somos buenos. Es un acto de caridad para la sociedad, es un acto de caridad. Por más que los luchadores por obtener beneficios para los trabajadores, como fue Agustín Tosco, como fue... Bueno, los que lucharon en el Cordobazo, por ejemplo, claramente hablaban de una justicia social. De hecho, los artículos del 14 bis que hablan una igual salario por igual remuneración por igual trabajo o digamos la conquista del aguinaldo han sido como unos intentos de justicia social. Lo que pasa que actualmente ha calado tan hondo la idea de la meritocracia, la idea de que tengo trabajo porque, bueno, él me esté dando trabajo, no porque es un derecho, me han dado cierto beneficio porque son buenos, no porque es un derecho. Hay un concepto nuevo que plantea la CEPALBA, no es tan nuevo, a partir del 2000, que plantea la política con un enfoque de derechos. Digamos, los ciudadanos todos somos sujetos de derechos. Plantear la educación o plantear la salud desde un enfoque de derecho habla de que el Estado tiene la obligación de otorgarme el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y obviamente también el derecho al trabajo, porque está dado en la Constitución y en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, habla que el Estado argentino ha firmado ciertos tratados internacionales donde el derecho al trabajo es un derecho internacional. Entonces, el Estado, quien debe asegurar ese derecho. No es que hay un empresario o cierto sector que, bueno, me da trabajo y que, bueno, yo si cumplo tengo cierto beneficio. Yo estoy trabajando, la mano de obra trabaja básicamente para el beneficio del empresario o del Estado. Entonces no es más ni menos que asegurar el salario y que, bueno, ha calado hondo esto de que es una cuestión de caridad, así que en el concepto más profundo de caridad, ¿no? Estaba pensando con respecto a los derechos que hablas. Quien ha seguido un poco el debate con respecto a la última ley, no se le habrá escapado a ninguno que se escuchó decir con mucha autoridad: no hay derechos adquiridos. Realmente es problemático, ¿no?, cuando escuchamos ese tipo de frases. Esto para contestarte lo que vos acabas de decir. También otra pregunta, siguiendo con la misma tesis del Estado. También se me ocurre pensar de que el Estado moderno, que viene a garantizar de alguna manera el acceso a algunos
algunos beneficios sociales, a garantizar derechos y demás, de manera de equilibrar un poco las desigualdades. Tengo la sensación de como que al final termina haciéndole un favor al poder concentrado. ¿En qué sentido? Y es más difícil pensarlo. Y porque el capital dejado a su libre albedrío, avasalla, destruye. Y el perdedor puede darse vuelta. Pero si creamos un Estado moderno que nos regularice un poco, quizás que, y digamos, tiramos salvavidas, quizás que nunca lleguemos a que el oprimido se levante. Entonces, en cierto punto, el capital y el Estado son socios en la opresión. Sí, ni hablar, claramente. Esto, bueno, es un concepto en donde el Estado es también opresor o está al servicio del capital. Sí. Ahora, la pregunta o la historia ha demostrado, salvo algunos ejemplos, en donde la abolición del Estado no ha sido posible. Quizás sería interesante en términos pragmáticos, no tanto filosóficos, sino en términos prácticos, pensar qué interesante sería si hubiese un Estado que al menos aseguraría ciertas igualdades y no la intervención del mercado, porque cuando hablas de capital estamos hablando de mercado. ¿Qué pasa cuando se retira el Estado? Ingresa al mercado. Pero ¿qué pasa cuando el Estado le pone ciertas regulaciones al mercado? Ahí François Duvet, que veo que lo tenés, habla justamente de esto, cuando el Estado ha logrado poder retrotraer el mercado, ha logrado cierta redistribución de la riqueza y ha logrado cierta justicia, quizás no la igualdad completa. La igualdad, si bien yo soy un luchador por la igualdad y ojalá algún día lleguemos a eso, es casi una utopía. Sí. Porque supone también no solamente que haya un Estado que intervenga, sino también que la posición de los sujetos esté dispuesto a eso. Y eso creo que es lo más difícil. ¿Acaso en Argentina están los sujetos dispuestos a lograr una igualdad? Es decir, yo dejar todo para que... Porque es una cuestión... Yo les explico siempre a los estudiantes donde yo doy clase. Esto es una cuestión de torta. Es una torta. Cómo se distribuye la torta es el problema. Yo estoy dispuesto a disminuir la porción mía de torta para que otros tengan la misma igualdad, y eso que yo soy un trabajador, ¿no? Yo, bueno, no tengo ningún medio de producción. Pero, digamos, ¿está dispuesto la población en disminuir su porción para darle al otro? La historia en Argentina, y sobre todo en el gobierno anterior, por ejemplo con la 125, que en realidad, y tomando el tema de la soja, y bueno, no me quiero meter en un debate tan profundo, pero bueno, que ha intentado lograr poner ciertas retenciones a este sector en donde claramente se vio beneficiado con este modelo extractivo. Y bueno, se ha levantado el país. Bueno, y aparte, con respecto a esto que decís, ¿no? ¿Cómo se mide con diferente vara un acto de rebeldía, un acto de lucha, ¿no? No es lo mismo quien corta una ruta, quien corta una calle. Ni hablar. ¿No? Y yo creo que ahora está muy de moda hablar de grieta. Y yo creo que ahí está la grieta. Y también tiene que ver con lo que vos decías anteriormente, que la grieta es cultural. Porque, y volvemos a la pregunta, ¿es posible que yo disminuzca o que la gente disminuya su porción, y algunos van a tener que disminuirla bastante para que otros logren la igualdad? Después tengo un cuento para compartir, Rigo, dale. si querés. Nos están pidiendo un corte, enseguida volvemos. A la hora de viajar, de disfrutar o simplemente de verte bien, está presente Inés de la Cruz Backstore. Carteras mochilas, valijas, bolsos playeros, mochilas escolares y hasta billeteras innecesarias. Inés de la Cruz te sorprende siempre con novedades. Encontralo en Iturraspe 2090. ¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque este no es una lluvia más.
Este arroyo invita a que la vida fluya. Y este no es un momento más, es el nacimiento de un recuerdo. Acá nacen recuerdos a cada rato, todo el tiempo, y viven para siempre. Y se comparten, como este chori, que más que un chori, es nuestro plato de bandera, ¿me entendés? O que no es un aperitivo más, este es el destilado de nuestra esencia. ¡Qué hermoso! ¡Cuánta belleza! Si acá hay algo que sobra, son bellezas. Y si acá hay algo que no falta, es el descanso. O más que descanso, una bendición. Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. Dale, negro, pon el logo. Cuide el agua y disfrute de su pileta. Elija productos de máxima calidad. Prefiera Ecofort de Distribuciones. Cloro, algicidas, clarificantes y asesoramiento personalizado. Ecofort le brinda además los mejores productos para la higiene de su hogar. Belgrano y Pueyrredón. Porque disfrutás de la temporada, porque te gusta tener lo que se usa. Elegí siempre Fashion North, porque tiene las prendas de moda con los detalles y colores del verano. Fashion North, Libertador Norte, esquina José Hernández. Efectivo 10% de descuento o con tarjeta de crédito. Fashion North. De regalos navideños está en Radio Canal. Envía RC Espacio Navidad al 7075 y gana los obsequios más lindos para poner en el arbolito. Envía RC Espacio Navidad al 7075 y celebra junto a Radio Canal. Los regalos son de Telered, Adela, Newtins, Cándida, Winkel, Culpa Compartida, Sutileza Lencería, Crash, Oseio, Raíces Naturales, Qué Limpito, Almendra, Lo de Nardo, El Osito Azul, Golosina San Francisco, Cleo, Piedra Libre. Pablo, seguimos con tratando de pensar un poco qué nos pasa con la salud y la sociedad. Hemos estado hablando de redistribución del ingreso, de igualdad de oportunidades, de extremos de pobreza y de riqueza, que el capitalismo concentra los dos sectores. ¿Y qué tiene que ver esto con la salud? Lo que pasa es que estamos ni más ni menos que hablando de políticas públicas. Hablar de política de redistribución del ingreso tiene que ver con políticas públicas, hablar de educación tiene que ver con políticas públicas y la salud claramente es una política pública. Hace un tiempo ya, que bastantes años, que se viene hablando de, poder correr el concepto de salud. Y vos, Rigo, seguramente sabes más que yo de esto, del concepto de salud, de terminar con la relación, o no solamente hablar de salud en esta relación médico-paciente, sino la salud es un sistema amplio y que tiene que ver claramente con las políticas públicas. Y está también comprobado que si hay políticas públicas que logren ciertos sectores, que logren que ciertos sectores accedan al beneficio, que accedan al derecho, el sistema de salud mejora considerablemente. Y creo que hoy en día uno de los mayores problemas de salud que tiene la población tiene que ver con que no accede, y vos lo pusiste en ejemplo al principio, que no accede al sistema de salud. Yo voy a poner un ejemplo que es claro, la salud mental, por ejemplo. ¿Para quién puede hoy en día acceder a un psicólogo? En el hospital claramente están desbordados, en la asistencia hay 2 psicólogos para atender a un sector inmenso de la población y solamente puede acceder a aquellas personas que tienen obra social. Y hay muchas obras sociales que no atienden o no prestan el servicio de psicólogo. Entonces, la salud mental, en donde claramente es
necesaria y es solamente cierto sector accede. Hoy en día está a 500 pesos como mínimo, el mínimo ético de un psicólogo, si no me equivoco. ¿Quién tiene 500 pesos por semana para pagar el psicólogo? Termina siendo una cuestión de burgueses nada más. Esto lo hablo con mi psicóloga que hace mucho que voy. Y digo, bueno, termina siendo una cuestión de burgueses nada más. Con respecto a la salud, el programa pasado, el anterior, cerrábamos diciendo de que alguien dijo que la salud, la población tiene salud cuando vive en casas sanas, cuando tiene una dieta adecuada, cuando tiene digamos, un nivel de vida que le permita la interrelación. Cuando tiene agua potable, cuando no le fumigan, cuando no con fumigan. la mínima interferencia médica posible. Esto es lo importante que vos decías de la salud, porque correr la salud de ese lugar tan fácil que la ponemos, en el que la salud es cuestión de la medicina. La medicina debería ser la mínima porción de quienes tienen injerencia de la salud. La salud está determinada por, ¿a dónde ponemos la plata? Ni hablar. Entonces, ¿por qué uno dice, hablamos de estas cosas y en nuestro último programa del año en salud? Y porque yo creo que es lo determinante. Ni hablar, imagínate el ejemplo que ponías vos, que un sector nomás accede a la operación de cataratas, una operación tan sencilla, no sé si será tan sencilla en términos, digamos, pero que tiene una solución. Sin embargo, no todos acceden. Claramente hay una cuestión de desigualdad y una cuestión de redistribución del ingreso y de redistribución de los bienes. Entonces, bueno, la salud está atravesada claramente por la política. Y la salud y la educación. Te preguntaba, si había quedado pendiente la pregunta, ¿no? Antes que porque seguimos con el Estado, si vos crees realmente que la escuela es una generadora de oportunidades. Digamos, pensar que la escuela es una generadora de oportunidades es pensar el problema a posteriori. Tenemos que llegar antes, digamos. El Estado tiene que llegar antes en asegurar la alimentación de los padres, asegurar la alimentación de los niños, asegurar el agua potable, por ejemplo, para lograr cierta igualdad. Pero sí considero que la escuela, que todos accedan a la escuela, sí nos acerca un poco a la largada esta que hablabas vos antes. No va a igualar, no nos va a igualar en oportunidades la escuela, pero sí nos va a acercar o va a disminuir cierta brecha. Actualmente se está debatiendo el concepto de pobreza, ¿no? ¿Qué es pobreza? Y justamente pobreza es cada vez menos no tener y cada vez más no poder. Digamos, si uno puede tener... Hace un tiempo veía una película, ¿no? En donde una mujer era analfabeta. Una mujer, era de Chile la película, Analfabetas, en donde la mujer tenía cierta posición económica de clase media, si se quiere, pero no sabía leer y escribir. Entonces, por ejemplo, estaba parada en misa supuestamente había un cartel que decía, hoy, durante el mes de agosto, no va a haber misa a las 8 de la noche. Y la mujer estaba ahí parada y no sabía que no había misa, o por ejemplo no podía tomarse un colectivo porque no sabía leer los carteles. Entonces creo que la escuela lo que va a permitir es dar ciertas herramientas o ciertas posibilidades para el poder, para lograr más que para el tener. Exacto, para poder más que el tener. Pero sí me parece que tenemos que trabajar mucho para que los educadores, para lograr esto, porque también tiene que ver con cuestiones de los educadores, ¿no? Creo que saber en qué sector estamos, a qué sector estamos educando, para también darle otras herramientas. Muchas veces los educadores también reproducimos con nuestro discurso estas desigualdades. Sí, así como te pregunté si vos crees que la escuela es una generadora de oportunidades, ¿de qué modo? Porque yo pienso eso, pero ¿de qué modo podrías explicar por qué la escuela también es una reproductora de desigualdades? Y bueno, yo lo expliqué un poco esto, ¿no? Si hay ciertas escuelas que también esto es una política pública, ¿no? La política pública educativa. Hay ciertas escuelas que van a reproducir o que van a educar para cierto sector, van a educar, por ejemplo, quiero ser bien gráfico. Hay ciertos escuelas en donde sus estudiantes van a ir a ocupar ciertos puestos de trabajo. Y durante la escuela
los van formando para eso, pero ¿qué puestos de trabajo van a ocupar? Jerárquicos seguramente. Algunos jerárquicos y otros no. Entonces ahí está reproduciendo desigualdades. Claro. Además, en esto, en una escuela en donde se le da ciertas herramientas que no tienen que ver, que no reconocen el sector al que estén educando, claramente están reproduciendo desigualdades. Es mi mayor preocupación cuando yo digo que tiene que ver con una cuestión de justicia social y justicia curricular, en donde este pibe está sentado hoy en la escuela lo mismo que un montonazo de otros pibes. Aquí no se le da quizás matemática, pero en otra escuela sí se le está dando matemática. Entonces ahí no hay igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se reproducen las desigualdades. Es una cuestión que creo que la educación se debe debatir y debe generar políticas para lograr que no sea la escuela una reproductora de desigualdades, sino reproduce y nunca llegamos. Por ejemplo, el CAJ, el CAI, que son Centro de Actividades Juveniles, Centro de Actividades Infantiles, o ciertas políticas públicas que había, lamentablemente no hay más, que había o que hay pero con otra mirada, eran un poco romper con esta visión. ¿Qué era el Centro de Actividades Juveniles? Eran ciertas actividades en forma gratuita, con una calidad buena, que se daban en la escuela. El pibe no va al club. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, un chico que quería hacer un deporte, si tiene dinero va a un club. ¿Sí? Si no tiene dinero, no va a un club. Y ahí hay una desigualdad. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Generaba este centro de actividades para que pueda el pibe ir a la escuela. Entonces ahí se rompía un poco con esa lógica. O por ejemplo las políticas en donde aquellas escuelas en donde iba un sector social vulnerable tenían un presupuesto mucho mayor, con ciertos programas de educación física, programas de movilidad, programas que lograban romper con esta lógica que es histórica de reproductor de desigualdad. Hay muchos autores que hablan de esto, pero bueno, creo que es necesario seguir pensándolo porque no hemos dado resultado con estas cuestiones. Y con respecto, para seguir ahondando un poco en el tema de igualdad de oportunidades, bueno, contra este mito de las igualdades de oportunidades, ¿qué tenemos? ¿Cómo? Contra este mito de la igualdad de oportunidades, ¿no? Que planteamos de que no es tan así, que no es tan real y que es, digamos, concepto tomado medio de los pelos y que parece que todo tirado a la meritocracia y el esfuerzo individual, donde por más esfuerzo que ponga un pibe que viene de otro lado, no raya directamente. ¿Qué otra cosa podemos pensar? Por ejemplo, para situar a Duet, igualdad de posiciones, igualdad de oportunidades. Claro, la igualdad de posiciones tiene que ver con ciertos sectores. Digamos, la igualdad de oportunidades es un poco la ilusión de cierto tipo de Estado. Pero la igualdad de posiciones, esto tiene que ver con las posiciones sociales que van a estar determinadas. Yo traje un cuento me parece que lo grafica claramente como para que la población entienda, y me parece que esto se ve, por ejemplo, en cualquier calle de San Francisco. Dale. No sé si me lo permitís leer. Sí. Bueno, este que voy a leer es de Juan Solá, que es un chaqueño, un joven, 23 años, que bueno, para mí, desde que lo descubrí, ha pasado a ser la Biblia. Se llama La Negra de Mierda. Mirá la negra de mierda, mirá cómo lleva a los nenes en la motito. 3 guricitos sin casco, cagándose de frío, y la negra con ese culo enorme que ocupa todo el asiento. Mirá cómo lleva a la pendejita medio dormida, casi cayéndole de esas piernas gordas de tanta cerveza y torta frita. Y mirá el otro, mirá ahí atrás agarradito como puede, tiritando, pobrecito. Y mirá cómo lleva al bebé, negra de mierda, hija de puta, metida dentro de la campera. ¡Inconsciente de mierda! Ojalá le saquen la moto, ojalá le saquen los hijos, ojalá que le saquen la asignación universal por hijos. Ojalá se muera esa negra de mierda. La camioneta arrancó rabiosa y se perdió calle abajo, zambullendo a la negra y a sus crías en nube de humo pegajoso. El que iba atrás tosió un poco y la motito se paró. El señor del golcito gris bocinó con furia a sus espaldas y le ordenó que se moviera. «¡Pelotuda de la puta que te parió!», le gritó cuando bajó el vidrio. La nena en la falda
abrió los ojos despacito y preguntó si faltaba mucho. La madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada, comprobó que la fiebre seguía allí y murmuró un «no, mi amor», así triste y suavecito, como los quejidos del nazareno que llora acurrucado contra las tetas tibias, y como el 5 por 6, 30, 5 por 7, 35, que el Ismael recita con los brazos envolviéndose la panza llena de pan y mate cocido, porque al otro día tiene prueba, y la Brenda tiene fiebre, y el nazareno llora de hambre, y a esa hora el colectivo ya no entra hasta el barrio, y el Mario, que no aparece desde la semana pasada, y la motito que se para cada 5 cuadras, y el hospital que todavía está lejos, y doña Esther, que le dijo que para qué iba a tener otro hijo a los 25, que mejor abortara, y que el Ismael que cada tanto dice que tiene frío, y la Brenda que se va quedando dormida, y la negra de mierda que le pide al Ismael que diga las tablas más fuerte, para que escuche la Brenda, para que no se duerma la Brenda, mientras que a ella le arden los ojos de tanto aguantarse las ganas de llorar de miedo. Cuando yo leí esto, a mí la poesía me parece que puede poner en palabras, o la poesía o la prosa puede poner en palabras esto lo que los filósofos tanto debaten, ¿no? La negra de mierda, la pobre no en el sentido económico ni tampoco en el sentido caritativo, sino en el sentido de vulnerable. De vulnerable, y también ponerme en una posición de ponerme en los pies del otro, ¿no? Que es imposible, que es imposible, ¿no? Pero esta mujer que tiene sus 3 hijos, que bueno, que les da de comer torta frita y mate cocido, tendrá las mismas oportunidades que del golcito de atrás, que le grita negra y la puta que te parió, y que encima le dice que te saquen los hijos, que te saquen la asignación universal por hijos. Y ahí está la brecha, Rigo, y ahí está la desigualdad más profunda y más dolorosa, y que es altamente preocupante en estos días en donde todo el mundo habla de la grieta como si la grieta fuera una cuestión del PRO y del kirchnerismo. La grieta es entre el que tiene y el que no tiene, entre el que tiene la Brenda que se está cagando de frío y tiene fiebre, y aquel que puede ir a un cierto hospital y sanatorio con una obra social, o puede llegar con suerte al hospital y tener un médico que lo atienda. Ahí está la desigualdad, ahí está la brecha, y ahí está la grieta que nosotros muchas veces como ciudadanos, llevados por el discurso muchas veces de los medios de comunicación, reproducimos estas lógicas de desigualdad. El Estado tiene que intervenir para disminuir la desigualdad, el Estado tiene que intervenir para generar políticas públicas para que todos accedan a la educación, para que todos accedan a la educación y a la salud, pero también nosotros como ciudadanos tenemos que pensar qué lugar ocupamos, y nosotros también somos del mismo sector. ¿Cuántos hay en San Francisco, en Argentina, que han accedido a ciertos beneficios porque se ha estimulado el consumo, porque se ha logrado ciertos beneficios para ese sector, pero que claramente con un Estado ausente van a ser tan negros de mierda como estos acá? Y sin embargo son los que reproducen las desigualdades más terribles, porque estoy seguro que hay un montonazo de pibas que hoy están en la calle, y yo lo digo con mucho dolor porque también trabajo en una fundación en donde son víctimas de este discurso de la negra de mierda, en donde todo el mundo está reproduciendo. Anda a laburar, como si parece que cierto sector laburara. Yo me pregunto cuántos ciudadanos seguimos reproduciendo sin conocer nuestra posición de clase, porque también somos, como yo dije recién, yo soy un laburante, laburo 12 horas por día. ¿Qué voy a decir, negra de mierda, que te saquen la asignación universal por hijos? Si también yo no tengo hijos, no sé si lo voy a tener por una desigualdad también, no sé si los voy a tener en algún momento, ojalá que sí, pero creo que también ahí, ¿no? Esto de que también nosotros podemos disminuir las desigualdades, al menos culturales. ¿Entendés? Porque es terrible que ir con la moto que se te para a cada 2 cuadras, y tener 3 hijos, y bueno, es lo que tenés, y encima te griten negra de mierda que te saquen todo, y que te saquen a tu hijo, que es lo único que tenés. Cualquier cosa que diga creo que está de más. Vamos a ir a un corte, enseguida volvemos.
Compartir buenos momentos no cuesta más. Hasta el domingo, 15% de ahorro en todos los electrodomésticos y además hasta 30% de ahorro en productos seleccionados de aires acondicionados y ventilación. En BEA estás ahorrando bien. Panadería y confitería Pasta Pastel. Lo esperamos en nuestro renovado y amplio local en calle 72, número 135. Atención de lunes a sábados de 6 a 12:30 y de 16 a 20 horas. Domingos y feriados de 8 a 12:30. Y también para colegios, cooperadoras y almacenes. Precios de calidad. Pasta Pastel, exquisitece para usted. Calle 72, 135. Frontera. Tenemos paisajes, tenemos rutas, tenemos hoteles. Tenemos actores, tenemos arte, tenemos técnicos, tenemos fotografía, tenemos ilustradores, tenemos animadores, tenemos productores, tenemos vestuario, tenemos equipos, tenemos maquilladores, tenemos trayectoria, tenemos reconocimiento. Tenemos creatividad. Tenemos todo lo que hay que tener. Nace una industria. Nueva ley y Polo Audiovisual Córdoba. Otra idea del gobierno de la provincia de Córdoba. En San Francisco te ayudamos a cumplir. La municipalidad recuerda que ha prorrogado el Plan Integral de Pagos 2017, por el cual, pagando de contado, se obtendrá una reducción del 80% de los intereses resarcitorios. Además, para la tasa de comercio e industria, pagando un anticipo, se podrá financiar el resto hasta en 9 cuotas sin interés, acompañadas de un descuento de hasta el 50% en los recargos resarcitorios. Para el resto de las tasas, se financiará hasta en 18 cuotas sin interés, con una reducción de hasta 60% del recargo resarcitorio. Adherite al débito automático y obtené más beneficios. El plan será válido para obligaciones adeudadas y vencidas al 31 de julio de 2017, inclusive deuda en procuración. En San Francisco, estar al día te conviene. Municipalidad de San Francisco. Para el desarrollo de un sistema de atención de patologías complejas es indispensable la incorporación de un equipo de imágenes a la altura de los requerimientos. El Servicio Diagnóstico por Imágenes incorporó un equipo de tomografía computada helicoidal para reconstrucciones multiplanares y 3D que aseguran diagnósticos certeros, mayor confort y seguridad para nuestros pacientes. Clínica Regional del Este. Mucho más que salud. Nuevo único número 438-000. Líneas rotativas en las 24 horas. Central de turnos interno 178. Bueno, seguimos con el último bloque de este último programa del año. Y bueno, me costó reponerme del bloque anterior porque estuvo demasiado claro y contundente Rolo, y le agradecí un poco todo lo que dijo. Y le comentaba, ¿no?, cómo a través del cuento que él nos compartió y el cual le agradecí, se advertía la violencia, ¿no?, la violencia que un poco todos llevamos adentro, y esa violencia simbólica, eso cómo pega, ¿no?, porque realmente me imagino para el que recibe estas palabras deben pegar como la peor bala. Y se me ocurrió preguntarle, digamos, en este ámbito de violencia que vivimos, ¿no?, este tipo de violencia simbólica, y de la real también, de la real, digamos, y de la material, de la violencia material también, ¿cómo atraviesa la escuela, cómo vive la escuela este tipo de problemática, ¿no? Ahí te respondo, pero quería retomar esto, ¿no? Creo que esta es una de las peores consecuencias de la desigualdad social, ¿no?, y de la brecha, es la violencia que genera que algunos tengan y que otros no tengan. Imagínate qué violento es
que, por ejemplo, no puedas para esta Navidad tener algo digno que comer. ¿Qué más violento que eso? Y esto genera una violencia. Hay una autora que habla de violencia social, violencia escolar, para ir entrando a tu pregunta, que justamente la violencia social que se da por esta desigualdad, por esta brecha, obviamente repercute en la escuela. Claramente repercute en la escuela. La escuela no es un sistema aislado, la escuela no está y no debe estar fuera de la sociedad. Entonces, nosotros sí vemos conflictos permanentemente entre los pibes, entre los adultos, entre los padres y los que habitamos la escuela, en donde casi semanalmente tenemos situaciones de violencia grosas, y eso que trabajo en 5 escuelas, en donde los pibes atravesados, quebrados, como dice la directora de la escuela que yo trabajo, están achados, muchas veces tienen situaciones de violencia y que nosotros no se las justificamos, por supuesto, pero sí logramos y entendemos esas situaciones, y a partir de ahí generamos ciertos dispositivos que amparen al sujeto y no que lo posicionen en un lugar en donde haya un mayor desamparo, porque la pobreza desampara. La falta de adultos desampara, y si la escuela frente a estos hechos sociales no lo lee y genera dispositivos que desamparen, genera más violencia, porque si a un pibe porque se golpea lo expulsamos de la escuela, ¿qué estamos enseñando? ¿Qué estamos logrando? ¿Y qué acción tenemos nosotros como adultos, como educadores de las instituciones, como agentes del Estado, para poder evitar que eso se siga reproduciendo, sino generar ciertos dispositivos para que el sujeto pueda reflexionar, que el ámbito del sujeto pueda reflexionar y generar acciones para que el derecho del estudiante no se vea vulnerado, sino que podamos ofrecer herramientas y acciones para que el sujeto no vuelva a generar ese hecho de violencia. Y le puedo asegurar que nos ha llevado mucho tiempo pensarlo, pero los resultados están a la vista. La sociedad está muy violenta, quizás por estas cuestiones de la violencia simbólica, por la desigualdad, por el no reconocimiento de la posición de clase, porque en el no reconocimiento de la posición de clase veo un poco mi miseria en la miseria del otro. Entonces, si yo le digo negra de mierda al otro, quizás a mí me posiciona en un lugar, en un estatus superior al de esa negra de mierda. Entonces ahí está la violencia simbólica. Y si nosotros no generamos ciertas acciones para disminuir esta violencia, estamos al horno, Rigo. Estamos al horno. Creo que tenemos una responsabilidad fundamental, al menos en poner paños fríos a la violencia, pero no es nuestra responsabilidad única, ni los que estamos en el sistema de salud, ni los que estamos en el sistema de educación, disminuir la violencia, sino claramente también es una política de Estado. Y esto es lo que más me preocupa a mí cuando hablamos de la brecha, cuando hablamos de la grieta, en donde los robos están a la orden del día, en donde el derecho de vivir en paz es bastante complicado, pero bueno, la paz tiene que llegar a todos. No tiene que ser para cierto sector vivir en paz y para los otros sectores no vivir en paz, porque si yo no tengo laburo, claramente no vivo en paz. Y yo les aseguro que si yo tuviese hijos y no tuviese que darles de comer, y no sé qué haría. ¿Alguna vez aquellos que tienen el plato asegurado se pusieron a pensar en eso? ¿Qué harían si no tienen el dinero para comprar algo para comer y todos les cierran la puerta? Acá hay una frase que me encanta, que de un cuento que se llama Los colores. Dice: es difícil dibujarse con colores cuando nadie te quiere prestar los colores. Y bueno, es difícil a veces justificar la violencia. Yo no justifico la violencia, pero sí la entiendo. Y sí, sobre todo, lucho para disminuirla. Bueno, Rolo, te agradezco infinitamente que hayas estado acá. Y también en esto, ¿no? Perdona que te interrumpa, No, digamos, trabajo en Infantia y esta semana... Sí, perdón, quería preguntarte sobre eso. Esta semana seguramente leyeron los medios de comunicación, nos robaron todo, Rigo, nos robaron comida, nos robaron unos caloventores que un partido político el año pasado nos había donado, que ahí es una casa vieja, tiene techos altísimos, hace un frío tremendo, tenemos chicas que llevan sus hijos con días
y nos robaron todo, nos robaron los caloventores, nos robaron la pava eléctrica, nos robaron terma, nos robaron una tablet, nos dejaron vacíos. Y nos duele, nos duele, y bueno, muchas veces entendemos que quizás espero que aquel que nos robó lo necesite y pueda usar eso, ¿no? Pero bueno, es un bajón. Y también todos somos víctimas de la desigualdad. Estaría bueno ponernos a pensar que en vez de ser víctimas de la violencia, somos víctimas de la desigualdad. ¿Y qué hacemos para eso, no? Porque pareciera que somos víctimas de los que nos roban, pero somos víctimas de nosotros mismos, porque no generamos las condiciones para que eso no suceda. Y bueno, habrá que hacerse cargo, maestro. Habrá que hacerse cargo. Yo creo que en algún momento la sociedad va a explotar y lamentablemente soy bastante apocalíptico, pero no le veo una salida en paz, sino que por esto digo, a los hechos me remito, y en donde nos vamos a tener que ponernos a pensar y a poner a reflexionar qué hago yo como ciudadano para construir. Y más que ahora se vienen las fiestas y uno hace balances y uno promete y uno pide tantas cosas, y eso que no soy católico, pero bueno, pongámonos a pensar nuestra posición, primero de clase y después nuestra posición social y qué posición tenemos respecto al otro. Bueno, gracias. Espero que por lo menos nos haya servido para pensar un poco, para seguir pensando, ¿no? Y te agradezco un montón, Rolo. De verdad que estoy orgulloso de haber hecho este programa, de que estás acá, que sea el último programa del año, porque realmente creo que nos ha sido a todos útiles para pensar una sociedad mejor. Bueno, vamos a ver qué hacemos en ese sentido, y si hay que luchar, se luchará. Así es. Bueno, chao, hasta luego. Nos vemos el jueves que viene. No, el año que viene.